Y veníamos diciendo hace tiempo que queríamos hablar del clima. De hecho, veníamos charlando periódicamente con un amigo de Frente al Campo, a quien hemos invitado a este nuevo lugar. El año pasado, claro, estábamos parados y no podíamos traer invitados. Ahora sí, los invitamos y la tranquera está abierta aquí en De Frente al Campo. Ingeniero Guillermo Casagrande, muy buenos días, Guillermo, ¿cómo te va? Buen día, José María, y toda la audiencia también. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, aquí el nuevo estudio vio con la particularidad de tener espacio para charlar con los amigos, ¿no? Sí, está muy lindo todo. Me parece que le falta un poco de verde, pero claro, bueno. sí, estamos todos rojos. Este año nos tocó, vio el sorteo nos tocó el rojo, el naranjita. Bueno. Pero bueno, vamos a ver si le incorporamos algún, no sé, algún macetero, alguna cosa que dé algo de verde, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, Guille, ¿cómo venimos con el clima? Porque el pampeano lo vemos. Enero, diciembre sonriente, enero sonriente, febrero sonriente, el marzo preocupado y en abril sonriente nuevamente. Digo, para gran parte de la provincia. Hay preocupación en el norte, donde ya vamos a hablar de este tema. Pero ¿cómo viene el clima en La Pampa? No, yo creo que en términos generales ha sido bastante favorable hasta ahora, ¿no? Es cierto que en marzo es como que las lluvias se tomaron unas vacaciones que no habían tomado como suele ocurrir en los meses más cálidos, con lo cual indudablemente me parece que ha sido más positivo. Si bien, por supuesto, siempre que falta el agua, algo, digamos, contraproducente existe. En ese sentido, analizando qué pasó, bueno, el hecho de que faltaran lluvias en marzo atrasó un poco la siembra de los verdeos y pasturas. Si bien había humedad en el perfil, siempre falta algo en la capa superior donde se realiza la siembra. Pero luego, con estos prácticamente 15, 20 días de abril, el nivel hídrico de los suelos se recuperó ampliamente, ¿no? Con lo cual vamos a afrontar la época de invierno en recargado el perfil muy bueno, eso no cabe ninguna duda. Y esto va a tener alguna consecuencia posterior hacia la salida del invierno, ¿no es cierto? O con la implantación de cultivos invernales como trigo, ¿no es cierto?, cebada, avena y demás, que van a tener una cierta seguridad, entre comillas, de perfil para cuando nuevamente comience la actividad, digamos, de crecimiento, con las temperaturas allá por agosto, la reserva de agua que se necesita en ese momento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede estar pasando, digamos, de aquí con la culminación del mes? Bueno, ya en esta semana estamos terminando el mes de abril, con lluvias que han superado ampliamente. Sí. Vos fijate que en términos generales los valores medios de lluvia de abril oscilan alrededor de los 50, 60 milímetros. Bueno, hay lugares que ha llovido arriba de los 300, ¿no es cierto? Y en la mayoría de La Pampa, en la mayoría de la provincia, incluso oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, San Luis, estamos hablando del doble o el triple de esa cantidad. O sea si bien se había cortado en marzo, parece que en marzo le dijo, bueno, te lo pasamos para abril, y ahora en ese sentido, la lluvia ha sido, en general, como bien decías vos, es cierto, tenemos dentro del ámbito de La Pampa algunos inconvenientes con zonas declaradas de emergencia por problemas de inundación, y principalmente, bueno, lo que hace a los caminos y la posibilidad de levantar la cosecha por este proceso, por el problema ya sea de agua en superficie o falta de piso, ¿no? Pero es cierto que nosotros siempre hemos dicho, los problemas que se originan con altas precipitaciones, dando como consecuencia inundaciones, siempre tienen mayor efecto negativo en esta época. ¿Por qué? Porque es el otoño enfrentando un periodo invernal donde la evaporación se cae mucho, consecuentemente la pérdida de agua por evaporación, ¿no es cierto?, ayudada por la radiación solar, las temperaturas, se viene muy abajo, ¿no es cierto? Entonces todo depende de si uno tiene una disponibilidad, o el suelo tiene disponibilidad de perfil como para que se vaya percolando eso. Y ahí viene a veces inconveniente, ya sea porque la napa está muy alta o por los impedimentos que tienen algunos de nuestros suelos que son con impermeabilidad porque tiene tosca y demás. Entonces, la cosa complica en esos ambientes donde existen esos inconvenientes. Sí, principalmente lo vemos en el norte de nuestra provincia, que con estas precipitaciones, zona Alta Italia, una parte de Speluzzi y demás, Ojeda, que en algunos lugares la tosca está muy alta, 50, 70 centímetros y algo menos en algunos lugares,
actúa como palangana, digamos, ahí no se absorbe nada, lo que llovió quedó ahí y está la preocupación del productor, ¿no? Y la pérdida de agua depende de la evaporación del suelo, que ahora disminuye totalmente. Sí, ahora se viene muy abajo porque las temperaturas, lógicamente estamos entrando en la época invernal y los días son más cortos, o sea, la cantidad de horas de luz de sol son menores y eso hace que el proceso de evaporación también sea muy lento. Por lo tanto, si bien las perspectivas en cuanto a lluvias en esta época, digamos, como siempre decimos, comenzamos a depreciar las lluvias porque es la época normal que ocurre eso, que las lluvias se vienen abajo, o sea, y no hay tampoco una perspectiva de tener lluvias muy abundantes en lo que va del trimestre que sigue ahora, mayo, junio, julio, con lo cual, por lo menos en términos generales, siempre existen núcleos que lamentablemente a veces tienen periodos de lluvia mucho mayores que otros y viceversa, pero en general las perspectivas no son para decir, bueno, vamos a seguir con un efecto de lluvias arrastrándolas, si bien por las alteraciones que hemos visto, que marzo se borró, pero abril recuperó mucho. La tendencia es que vamos hacia lluvias normales. Y estamos hablando, entonces, normales, ¿qué quiere decir? Y para el mes de mayo que vamos a iniciar ahora, tendríamos que hablar de valores medios de 35, 40 milímetros para zonas inundadas. Puede significar algo importante, pero en general no van a ser, por lo menos a lo que se ve en los organismos nacionales e internacionales, lluvias que superaran los 60, 70 milímetros, en general. A veces los núcleos parciales, lamentablemente los tienen, y los estamos viendo, que es lo que pasa en las zonas muy inundadas de todo el litoral argentino. ¿No? Uno de los temas que anda circulando es, vos sabés que el tema que la venimos pasando bien, pero el fenómeno El Niño, que es el que aquí nos trae tantos beneficios, se nos termina. ¿Es tan así? ¿Vamos a un periodo de transición o vamos a tener este periodo normalizado del clima? Digo porque a diario uno dice, che, ¿cuándo? Porque en su momento el año pasado dijeron en febrero termina el fenómeno El Niño. Después lo alargaron a julio. ¿Cuál es la verdadera historia o por lo menos si se tiene algo para considerar al respecto? Sí, en general el fenómeno del ENSO, o sea, el Niño Oscilación del Sur, que tiene una fase positiva que es la del Niño y otra fase negativa que es la de la Niña. Y las fases positiva y negativa se refieren a la anomalía de las temperaturas del océano, relacionado también, claro, a la altura del Ecuador del Pacífico, relacionado también con un aspecto atmosférico. Pero lo positivo o negativo es que lo toman más que nada por esa variación de las temperaturas del océano. Cuando es positivo quiere decir que hay una diferencia mayor de temperatura en el océano que lo normal en ese sector. Y cuando es el negativo es cuando los valores de esa anomalía, o sea, la diferencia con lo normal es menor a los valores que tenemos en esa zona. En general el fenómeno arranca generalmente para el hemisferio sur, lo que sería el mes de mayo, junio, abril, a veces se adelanta, otras veces se atrasa, y culmina un año después. O sea que en general va culminando también en el otoño siguiente. O sea que el Niño, esa culminación hacia febrero, no sé, no estoy tan de acuerdo, pero bueno, en general va culminando hasta esta época que estamos transitando. Si uno analiza o ve las salidas de los organismos internacionales, por ejemplo el IRI, que es un instituto de Columbia que trabaja muy profundamente con esto, igual que los australianos, la tendencia es hacia la Niña, ¿cierto? La mayor probabilidad de ocurrencia es que vayamos hacia la Niña. Esto quiere decir que el océano a esa altura se va a ir enfriando y esto hace una alteración en general a la circulación de la atmósfera a nivel del globo terráqueo. Por ejemplo, para el caso nuestro, hemisferio sur, digamos que se agudiza o se profundiza un poco más lo que es el accionar del anticiclón del Pacífico Sur. El anticiclón es una masa de aire de alta presión que consecuentemente irradia vientos. Como estamos hablando del Pacífico Sur, lógicamente al estar ubicado en el sur, está metiendo aire un poco más frío. ¿Y qué pasa? Que ese accionar sobre la República Argentina hace que tengamos condiciones de ambiente frío. Y con respecto a humedad, al pasar la cordillera, la va a dejar ahí. Consecuentemente, las condiciones hacia la época que vamos transitando de ahora en adelante, es previsible que tengamos, como decíamos recién, un invierno más normal. ¿Qué quiere decir? Menores precipitaciones y temperaturas más acordes a esa época.
no como hemos tenido claro. en inviernos pasados, fundamentalmente en el 2014, que es un invierno muy suave, templado, muy suave. El 15 también, aunque tuvo algunas irrupciones de aire frío importantes, pero muy aisladas entre ellas, diferenciadas mucho en el tiempo, ¿no? Guillermo, ya que estás hablando del invierno y de estos cambios que se avecinan, o se normaliza, digamos, para la época del año, digamos, correcto. Fin de otoño, inicio de invierno. La otra pregunta del productor es, porque surgió un informe, no sé si una alerta, creo que una alerta del Servicio Meteorológico de aumento de heladas, pero no incluye a la provincia de La Pampa. ¿Cómo viene el tema de heladas en el contexto de nuestra provincia, nuestra región, para lo que se viene, no? Bueno, ahora estamos atravesando esta semana con estos días fríos de hoy y 2 o 3 días más, pero aparentemente por las salidas de algunos organismos que hemos estado observando, las temperaturas vuelven a tomar algún indicio de tendencia hacia heladas hacia mediados de mayo, ¿no? Que es normal, claro. Es normal. O sea, si nosotros analizamos lo que hemos estudiado ya hace muchos años, tanto hacia en el INTA o en la facultad con la gente de la cátedra de Ingeniería Vergara y el doctor Méndez, las heladas comienzan ahora, sobre principios de mayo. Claro. Y la variabilidad hace que a veces se adelante en 15 días, otras veces se atrase en 15 días. O sea que estamos entrando en el periodo normal. Probablemente el anuncio que vos mencionás con respecto a las heladas, yo creo que es más comparativo a años pasados que a lo que es el análisis estadístico de muchos años, ¿no es cierto? Entonces, cuando tuvimos un par de años, como fue el 14 o el 15, con heladas relativamente suaves y cantidad de días con heladas dentro del periodo propio, es decir, desde mayo hasta fines de septiembre, relativamente escasos, bueno, entonces ahora uno se la compra. Este año la tendencia ante estas condiciones generales digamos, del comportamiento climático a nivel del globo terráqueo, hace pensar o hace analizar en los modelos que las condiciones de frío van a ser un poco más normales a lo que hemos tenido. O sea, tampoco se habla que pueda ser un invierno momentáneamente, claro. Hay que ver la evolución de acá a un mes, porque normalmente los climatólogos digamos, de alto vuelo de estudios, como el doctor Ayel o el doctor Minetti, siempre dicen, ¿no? Los cambios estacionales son los más difíciles para tomarlos de referencia para las tendencias climáticas. Y estamos en uno de los cambios estacionales. Estamos pasando la época, digamos, caliente, estival, a la época invernal. Entonces, este periodo hace complicado la definición de cómo puede ser el próximo invierno, ¿cierto? Vos sabés que esto les va a traer tranquilidad, porque la humedad está, las capas están, las napas están recargadas, pero va a traer tranquilidad a quienes quieren levantar la cosecha, que dicen, si esto sigue lloviendo acá, no se levanta nada. Le vas a traer un poquito más de tranquilidad a los contratistas rurales, porque dicen, che, si no levanto y encajo la cosechadora todos los días, los tractores, las tolvas, la verdad que está complicado. En zonas de Santa Fe, de Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, está muy complicado. El norte de La Pampa también, no hay que, digamos, olvidarse de esta situación. Pero bueno, por lo menos vamos a tener un panorama climático no tan lluvioso, ahora pedimos no tan lluvioso para los próximos meses, esperemos que esto ocurra para levantar la cosecha, la gran cosecha que se viene en Argentina. Eso es más referenciado a nuestras áreas, nuestra zona, digamos, sudoeste, oeste de Buenos Aires, sur de La Pampa, sur de Córdoba, perdón, San Luis y La Pampa. El litoral está muchísimo más complicado, la cantidad de agua que tienen es muchísimo más que la nuestra, con lo cual yo creo que el panorama a lo largo de estos meses que se vienen va a ser muy bravo, muy triste para ellos poder salir adelante de eso, porque va a llevar mucho tiempo, sobre todo por lo que decimos, vamos enfocando hacia una época donde la pérdida de agua por evaporación se hace mucho más lenta, y la cantidad que hay no son 50, 60, 80 centímetros de agua, ¿no? No, Entre Ríos tuvo, se habla de 16, 18 días de intensas precipitaciones. Un día eran 20, al otro día 100, al otro día 50, al otro día 30. Exactamente. Eso, digamos, motivó de que hoy esté colapsado casi toda la provincia de Entre Ríos, ¿no? Tal cual, exactamente. Qué problemón, ¿no?
Es un problema muy serio, es verdad. Sí. Guillermo, ¿qué te parece si acá un tiempito volvemos a charlar de clima y vamos tanteando el invierno? ¿Vio? Porque cómo no. La verdad que venía vendiendo las frazadas del invierno del 2014, el 2015, pero si usted me dice que va a ser más normal, me parece que voy a tener que hacer alguna compra, ¿no? Y tenés que recordar, José María, que nosotros estamos en La Pampa. En La Pampa. Hay que ver qué ubicación geográfica tenemos, de la latitud y demás, o sea que las variaciones estas de clima son normales, pero tenemos una situación de clima promedio que nos dice que tenemos a veces situaciones de inviernos muy crudos. No apuntamos hasta ahora hacia eso, pero de todas maneras más frío que años anteriores aparentemente va a ser. Bueno, Guillermo, desde ya muchísimas gracias. No, por nada. Gracias. Es la palabra de un amigo. El ingeniero Guillermo Casagrande pasó aquí en De Frente al Campo, nos trajo aparejada toda la información del aspecto climático para conocer qué es lo que ha pasado en este final del verano y esta parte del otoño.